Pero todavía no logran definir cómo le van a hacer para que la gente pueda elegir a quienes habrán de integrar el Poder Judicial. Ya se ha planteado una propuesta de presupuesto por parte del INE. En el presupuesto no se les está otorgando lo que han pedido. Que no anden pidiendo y la 13. pregunta es, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Cómo se va a dar esta dinámica de elección cuando parece que la batalla se ha perdido y que esto seguirá adelante? Ayer todavía el Tribunal Electoral decía sí, la elección de integrantes del Poder Judicial se tendrá que dar el próximo año. ¿Y cómo? ¿En qué términos? ¿Quién va a votar por quién? ¿Cómo van a integrar la boleta? Fernando Belauzarán, analista político, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Fernando, a ver si tú nos ayudas a entender, porque no acabamos de dimensionar primero la labor previa de organización que tendrá que llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, la definición de quiénes votarán por quiénes, la integración pues de cada uno de los órganos que habrá de vigilar, organizar y realizar el proceso electoral del próximo año de este Poder Judicial. Y tercero, y me parece como la parte más gráfica, pero que además ejemplifica la complejidad del proceso, pues cómo elaborar una boleta en donde pueda quedar con claridad todo lo que va a estar en juego, Fer. Bueno, no está claro ni cuántas boletas van a claro, tener que cruzar los ciudadanos, cuántos nombres van a tener que apuntar. La geografía electoral también está totalmente difusa. Y una elección sin certeza, bueno, eso es una contradicción en sus términos. Entonces, la verdad es que pues están jugando al aprendiz de brujo. ¿Quién sabe qué saldrá de esto? Por supuesto, si tú quieres que sea una elección con controles democráticos, pues lo que te dice el INE cuesta 13,000 millones de pesos, casi 14,000 millones de pesos, con todos los controles que se acostumbran en una elección constitucional. El régimen está descolocado con eso porque parte del objetivo de esta reforma, todos sabemos que es una simulación, que lo que se busca es cómo capturan a todo el Poder Judicial, a todos los jueces, magistrados y ministros en esta nueva estructura que hicieron. Ese es el sentido. Y dicen, ¿por qué me va a costar tanto una simulación? Porque finalmente quienes van a decidir quiénes están en la boleta son ellos. Claro, el Poder Judicial tiene algún resquicio para poner algunos nombres en la boleta, pero recordemos que ¿cuánta gente irá a votar en 2025 por ellos? Sobre todo si es una elección que tarde muchísimo tiempo en hacerlo. Primero, para que lo entiendan. Luego, imagínate que van a llevar a clientelas a votar y les van a tener que dar un acordeón. Eso va a ser verdaderamente, en mi opinión, patético. La solución se las había dado González Alcántara. Sí. Era una buena solución. De todas maneras, se iban a apoderar políticamente del Poder Judicial, porque se iban a apoderar de la Corte, del Tribunal Electoral y de este Tribunal pero de a poco. Disciplinario, exacto, disciplinario, pero dejaban la carrera judicial y dejaban a los jueces para que no llegaran improvisados, porque lo que va a pasar es un caos impresionante con todos los juicios que están abiertos, y además, ¿qué van a hacer las personas que van a llegar y no van a conocer del tema? ¿Cómo van a definir sus sentencias? Y la verdad es que van a llegar sumamente comprometidos. Primero, el que llegue va a estar comprometido con quien lo puso en la boleta. Segundo, que en gran medida los que van a tener, pues digamos, la palomita va a ser son los que ponga el poder legislativo que controla Morena y el poder ejecutivo que controla Morena, y que efectivamente en los nombres que pusieron para poner los nombres son totalmente facciosos, totalmente partidistas. Entonces, primero eso, y van a tener compromiso con ellos y también con quien les ayuden en la campaña y con quien les ayuden en la votación. Entonces, y esos padrinos de los jueces, pues obviamente van a querer aprovechar su influencia con ellos, porque se las va a deber el juez, el magistrado, etcétera. Va a ser una degradación tremenda del Poder Judicial, tirar 30 años de una institución que es la carrera judicial a la basura, porque claro que se podía mejorar, se podía poner incluso más controles, lo que sea, pero es una institución que tardó 30 años en ir avanzando y que sí obligaba a los jueces a prepararse
a estudiar, a tener experiencia, a tener conocimientos, porque finalmente iban a exámenes de oposición, y eran exámenes de oposición bastante difíciles, según se ha podido constatar, hay muchísimos testimonios de eso. Pues es un retroceso terrible y hay una gran incertidumbre de cómo eso se va a llevar. Lo más cercano a eso es Bolivia, que votan menos del 10% del padrón para votar, pero solo votan por ministros, por Tribunal Constitucional y por Consejo de la Judicatura. Votan tienen tres boletas en Bolivia, un poco lo que iba a hacer con lo de González Alcántara también, y aún así, ahí la votación es de menos del 10% del padrón, y hay una lucha política hoy entre Arce, el presidente actual, y Evo Morales, por los jueces, por los ministros, porque según quien tenga los ministros, van a decidir si Evo Morales puede o no puede competir para la elección. En eso están demostrando que lo que hacen es politizar la justicia de una manera tremenda. Vamos a tener un laboratorio previo al de México, porque quien ya acaba de acordar que va a votar por los jueces es Venezuela también, y Venezuela lo va a hacer en diciembre. Pero bueno, esos son nuestros referentes. Qué bonita referencia. Sí, claro. Qué bonita ya referencia. Cuando te copia Venezuela, pues ya empieza a preocuparte, ¿no? Sí, y obviamente el problema va a ser para las personas, porque ellos quizás van a tener un control político de ellos, pero hay para muchas familias, sus casos cotidianos, se pueden ahí jugar su patrimonio, se pueden ahí jugar sus cuestiones familiares fundamentales para ellos, la patria potestad, etcétera, muchas cosas que pueden ser esenciales en la vida de una persona en manos de improvisados. Y quizá yo lo que preveo es que lejos de reducir la corrupción, al revés, se va a incrementar, porque va a haber un comercio impresionante de justicia, porque los jueces no van a tener, no van a saber, no tienen con los conocimientos técnicos para fallar. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio que usen? ¿No? Insisto, van a llegar comprometidos con quienes les ayudaron en la campaña. Y la elección va a ser un caos impresionante por la cantidad de nombres que van a tener que poner, y como van a llevar clientelas, pues va a ser obsceno ver cómo todo el mundo va a tener un acordeón, y quizás, además, ya de por sí el acordeón viene un poco en la boleta, porque en la boleta va a decir quién lo propone el presidente, lo propone el Poder Legislativo, lo propone el Poder Judicial, y entonces puede ponerse de acuerdo el presidente y el Poder Legislativo para que presenten solo uno de ellos en cada uno de los cargos. Y esa es un poco la línea, no sé si me explico. Sí, claro. Ahora, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado, Fer, pero que sí me parece importante que la gente lo entienda. Por ejemplo, esto de la geografía electoral. Luego es un concepto que parece muy técnico, pero que tiene que ver con quién va a votar por qué. Porque los distritos electorales no corresponden, como en el caso del Poder Legislativo, ¿no? En tu distrito tú eliges a tu diputado federal, tú eliges a tu representante, pero los distritos electorales no empatan con el ámbito de competencia del Poder Judicial. Y ese va a ser un problema de yo por quién voy a votar. Voy a votar por el juez que tiene injerencia en cuál territorio o en qué temas. Este es un tema delicadísimo. Claro, es un tema muy técnico, muy delicado, y además que va a implicar, porque no coinciden los distritos electorales efectivamente con los ámbitos jurisdiccionales, son distintos. Entonces ese trabajo va a ser muy complicado, muy meticuloso, pero va a ser, eso es lo que define por quiénes y por cuántos va a votar cada persona, ¿no? Ese es el elemento, y va a ser porque los ámbitos federales además no coinciden con los ámbitos locales, y van a anunciar una siguiente votación, eventualmente tienen que modificar, según esto, las constituciones locales para también llevar a votación los jueces locales. Sí, claro. Pero aquí hay un problema en la vida cotidiana de la gente. Muchos saben que los jueces locales, los jueces estatales, pues están muy controlados a veces por el gobernador y tienen otra dinámica. Y la gente puede decir, está bien, yo agoto la vía local porque es procedimental, pero llegaré con el juez federal, y cuando llegue yo a los juzgados federales, pues tendré más garantía de tener justicia, ¿no?
Así lo hacen muchos, porque empiezan su batalla local y saben que si avanzan, llegan a la jurisdicción federal. Eso se va a acabar, porque ahora la jurisdicción federal también va a ser sin una garantía para las personas, ¿no? Pero finalmente van a tener el control de todo eso y imagínate, va a ser una bolsa política el Poder Judicial. Cuando digo bolsa política es el grupo en el poder lo ve también como una base de nómina para seguir teniendo, pues ahí poner a sus allegados, ¿no? Sí, claro. Y no con el criterio técnico de profesionalización, de conocimiento, de independencia, de honestidad, sino al contrario, simplemente por lealtad, lo que llaman, por obediencia. Ahora, por pertenecer a un grupo político. Hay otro factor que no quiero perder de vista. El pasado proceso electoral fue el más violento en nuestro país. Hubo asesinato desde aspirantes, aspirantes, sus equipos de campaña, precandidatos, candidatos e incluso de autoridades electas. Ha habido asesinatos. La violencia está ahí metida de manera muy fuerte y el mismo gobierno federal ha reconocido que en muchos casos es porque quieren imponer candidatos o imponer autoridades. ¿No corremos el riesgo de que suceda en mayor medida en el Poder Judicial? Es decir, que los grupos delictivos que están operando en nuestro país tengan interés por poner a sus juzgadores dentro de la estructura del Poder Judicial. Por supuesto. Mira, se ha dicho poco, pero renunciaron 7,400 candidatos en 2024. 7,400, ¿no? Además de que asesinaron alrededor de 40, pero 7,400 renunciaron por amenazas. Entonces, por supuesto que el crimen organizado tiene además ciertas bases sociales y puede incidir en la elección de dos maneras, llevándolas a votar, esas bases sociales, y segundo, bajando a los que no quieran, porque pueden ponerse de acuerdo con algunos de los jueces que aparezcan en la boleta y decir, contigo vamos, y entonces pueden bajar a los otros y pueden además llevar a sus clientelas a votar. Claro, porque finalmente va a ser una votación de poca participación, porque recuerda el simulacro que hizo, me parece que fue el PRI, con las reglas, cuánto tardarían en votar, y llegaron a que tenían que votar 3 y hasta 4 horas se tardaba un votante en la casilla de votar. Eso, pon tú que lo reduzcan. Pero si tú te tardas 1 hora por ciudadano en la casilla, imagínate el cuello de botella que va a ser eso. ¿Cuánta gente va a acabar votando, no? Y además le van a quitar profesionalización, porque si le quitan recursos, van a tener que ser menos casillas. Y si son menos casillas, por supuesto que ahí se va a atascar más el asunto, va a ser todavía más difícil la participación, ¿no? Entonces, es un asunto donde va a tener poca legitimidad democrática los que lleguen, por el poco número de votantes, el poco interés que seguramente va a tener, pero va a ser la forma en cómo los juzgadores van a perder capacidad, calidad, pero dependencia no solo con el régimen, insisto, con los padrinos que tengan, que son a los que les van a deber estar en la boleta, primero, y segundo, haber ganado una elección. ¿No descartas intimidación a los candidatos? No, de ninguna manera, pues eso fue lo que vimos. Insisto, 7,400 renuncias de candidatos por amenazas del crimen organizado. Esto puede repetirse claro. Ahí, y además el asunto, imagínate el comercio, los que están los que pusieron a sus gentes en las comisiones para poner a sus candidatos, van a decir cuántos jueces tengo, cuántos magistrados tengo. Uy. Y entonces yo te resuelvo el tema en la justicia, si llega a este juzgado, yo te resuelvo el tema cuando llegue a este órgano colegiado, etcétera, ¿no? Insisto, se va a favorecer la corrupción y un tráfico y un comercio de la justicia tremendo. Eso es una degradación fuertísima. Además, el caos que va a ser con ya todos los casos que van a quedar inconclusos. Claro. Y además, por ejemplo, ¿qué incentivos tienen los jueces y magistrados que están siendo despedidos ahorita de darle continuidad a lo que dejaron? No sé si me explico, a lo que está en la transición. Claro. Y los que lleguen no van a tener ese conocimiento, ¿no? Y los que lleguen además van a querer llegar con
sus propias gentes, y entonces van a sacar a los que saben, ¿no? Que son, muchos de ellos son los que hacen los proyectistas, etcétera, ¿no? Los secretarios, acá tienen una experiencia y estaban en carrera judicial, ahora saben que ya no dependerán de sus conocimientos, sino de sus afinidades o de sus ligas con ciertas personas, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a llegar a una tremenda incertidumbre, y además, obviamente, pone también más delicada la revisión del TEMEC, que por cierto, Trump ya no le llama revisión, como dice el tratado, le llama ya renegociación. Sí. Lo está llevando mucho más allá y habremos de ver los efectos. Gracias, Fernando, por tomar la llamada y por platicar con nosotros. No, siempre es un placer, un fuerte abrazo, Erika, Giovanni, encantado de estar con ustedes. Gracias, muy buenos días.